El Papa Francisco pidió a la comunidad cristiana tener cuidado con los hipócritas y estar atentos a no basar la vida en el culto a la apariencia. El Santo Padre hizo esta petición previamente a la oración del Ángelus de este 7 de noviembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde comentó el episodio evangélico del día. El Santo Padre también reiteró su llamado a trabajar por la paz en Etiopía y expresó su cercanía a las víctimas de una explosión de combustible en Sierra Leona, además de recordar la beatificación de 3 mártires de la persecución religiosa ocurrida ayer en España. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La escena descrita por el Evangelio de la liturgia de hoy se desarrolla dentro del Templo de Jerusalén. Jesús mira lo que sucede en este lugar, el más sagrado de todos, y ve cómo a los escribas les gusta pasearse para hacerse notar, ser saludados, reverenciados y para tener lugares de honor. Y Jesús añade que devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para hacerse ver. Al mismo tiempo, sus ojos captan otra escena, una pobre viuda, precisamente una de aquellas explotadas por los poderosos, echa en el tesoro del templo todo cuanto tenía para vivir. Así dice el Evangelio, echa en el tesoro todo lo que tenía para vivir. El Evangelio nos pone ante esta sorprendente contraste. Los ricos que dan lo superfluo para hacerse ver y una pobre mujer que sin aparentar ofrece todo lo poco que tiene. Dos símbolos de actitudes humanas. Jesús mira las dos escenas y es precisamente este verbo, mirar, el que resume su enseñanza. De quien vive la fe con doblez, como esos escribas, debemos cuidarnos para no convertirnos como ellos, mientras que a la viuda debemos mirarla para tomarla como modelo. Detengámonos en esto. Tener cuidado de los hipócritas y mirar a la pobre viuda. Sobre todo, tener cuidado de los hipócritas, es decir, estar atentos a no basar la vida en el culto a la apariencia, a la exterioridad, al cuidado exagerado de la propia imagen. Y sobre todo, estar atentos a no doblegar la fe a nuestros intereses. Esos escribas cubrían con el nombre de Dios la propia vanagloria y aún peor, usaban la religión para cuidar sus negocios, abusando de su autoridad y explotando a los pobres. También aquí vemos esa actitud tan terrible que hoy vemos en muchos puestos, en muchos lugares, el clericalismo, estar por encima de los humildes, explotarlos, golpearlos, sentirse perfectos. Este es el mal del clericalismo. Es una advertencia para todo tiempo y para todos, iglesia y sociedad. No aprovecharse nunca del propio rol para aplastar a los demás. Nunca ganar sobre la piel de los más débiles. Y estar alerta para no caer en la vanidad, para que no nos suceda fijarnos en las apariencias, perdiendo la sustancia y viviendo en la superficialidad. Preguntémonos, nos ayudará. En lo que decimos, hacemos y deseamos. ¿Deseamos ser apreciados y gratificados o dar un servicio a Dios y al prójimo?
especialmente a los más débiles, estemos alertas sobre las falsedades del corazón, sobre la hipocresía, que es una peligrosa enfermedad del alma. Es un doble pensar, un doble juzgar, como dice la propia palabra, juzgar por debajo, aparecer de una manera e hipo, debajo, tener otro pensamiento. Dobles, gente con el alma doble, doblez del alma. Y para sanar de esta enfermedad, Jesús nos invita a mirar a la pobre viuda. El Señor denuncia la explotación hacia esta mujer que para hacer la ofrenda debe volver a casa sin siquiera lo poco que tiene para vivir. Qué importante es liberar lo sagrado de las ataduras con el dinero. Ya Jesús lo había dicho en otro lugar. No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios, y nosotros pensamos que diría o al diablo, no. O a Dios o al dinero. Es un Señor, y Jesús dice que no debemos servirlo. Pero al mismo tiempo Jesús alaba el hecho de que esta viuda echa al tesoro todo lo que tiene. No le queda nada, pero encuentra en Dios su todo. No teme perder lo poco que tiene, porque confía en el tanto de Dios. No teme perder lo poco porque tiene confianza en el mucho. Y ese mucho de Dios multiplica la alegría de quien da. Y esto nos hace pensar también en esa otra viuda, la del profeta Elías, que estaba por hacer un pan con la última harina que tenía y el último aceite. Elías le dice, dame de comer. Y ella le da. Y la harina no disminuirá nunca. Un milagro. El Señor siempre, ante la generosidad de la gente, Él va más allá. Es más generoso. Pero es Él, no nuestra avaricia. He aquí entonces que Jesús la propone como maestra de fe a esta señora. Ella no frecuenta el templo para tener la conciencia tranquila. No reza para hacerse ver. No ostenta su fe, sino que da con el corazón, con generosidad y gratuidad. Sus moneditas tienen un sonido más hermoso que las grandes ofrendas de los ricos, porque expresan una vida dedicada a Dios con sinceridad, una fe que no vive de apariencias, sino de confianza incondicional. Aprendamos de ella, una fe sin oropeles externos, sino interiormente sincera, una fe hecha de amor humilde a Dios y a los hermanos. Y ahora nos dirigimos a la Virgen María, que con corazón humilde y transparente ha hecho de toda su vida un don para Dios y para su pueblo. Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación las noticias que llegan desde la región del Cuerno de África, en particular de Etiopía, sacudida por un conflicto que se prolonga desde hace más de un año y que ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria. Invito a todos a la oración por esa población tan duramente probada y renuevo mi llamado para que prevalezcan la concordia fraterna y el camino pacífico del diálogo. Y aseguro mi oración también por las víctimas del incendio después de una explosión de combustible en la periferia de Freetown, capital de Sierra Leona. Ayer en Manresa, España, fueron proclamados beatos 3 mártires de la fe, pertenecientes a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Benet, de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol, de Barcelona, y Domenech, de Saint-Père de Riu-de-Vitry.
fueron asesinados en el periodo de la persecución religiosa del siglo pasado en España, demostrando ser mansos y valientes testigos de Cristo. Que su ejemplo ayude a los cristianos de hoy a permanecer fieles a la propia vocación, incluso en los momentos de prueba. Un aplauso a los nuevos beatos.